Saludos cordiales en el amor del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Su servidor, el pastor Harry Villasís. Me siento muy complacido en esta tarde de domingo 6 de diciembre, presente año 2020, tener nuevamente el privilegio de poder compartir con vosotros el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Insisto, damos gracias a Dios porque nos sostiene hasta este día y nos da vida y fuerzas para poder seguir adelante con este ministerio glorioso que Él nos ha encomendado. Vamos a ir de inmediato al texto bíblico. Tengo una reflexión y de antemano, antes de ir a la oración, quiero decirles a los hermanos y a los amigos, porque intencionalmente y de una manera enfática voy a estar dirigiendo este mensaje, y hasta cuando el Señor me permita continuar haciéndolo, en dos direcciones, en dos vías, podríamos decirlo. Voy a hablar para los creyentes en el Señor Jesucristo, para los que han abrazado la fe del Evangelio, y también para los amigos que podrían estar muy cerca de abrazar la fe, de creer en Jesucristo como Salvador, a quien yo le pediría que usted les comparta este mensaje. He estado revisando la acogida que tuvo la semana pasada cuando hablé justamente en estas dos direcciones, y yo creo que de una u otra forma algunos han estado propagando y compartiendo el enlace o el mensaje con otros, y esto es muy beneficioso, muy positivo. Por eso, basado en esta evidencia, quiero pedirles que continuemos haciéndolo para la extensión del reino del Señor y para que muchos otros puedan creer en la fe del Salvador Jesucristo. Ahora vamos a la oración y de inmediato con el texto bíblico. Oremos. Pues Padre, gracias te damos por esta oportunidad nueva que nos das. Dice tu palabra que son nuevas todas tus misericordias, cada mañana son nuevas, Señor, y por ello nosotros podemos afirmarnos y confiar en ti cada día y encomendarnos, Señor, a la palabra de tu gracia, como en esta ocasión, que tiene el poder para sobreedificarnos, dice la Escritura, y darnos herencia entre los santificados. Te doy gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y por mis amigos y mis hermanos que estarán escuchando este mensaje, Señor, en las próximas horas. Te pido que tú los alcances, que tú seas bendiciendo sus vidas y edificando nuestras almas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Salva, sana, liberta, bautiza, Señor, porque creemos que tú vienes pronto por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al texto bíblico de inmediato, y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, y voy a leer rápidamente los versículos del 1 al 6. Repito, Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y voy a repetir esa última línea. Él te dirá, para referirse o refiriéndose a Simón Pedro, el apóstol, lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta es palabra del Señor, y he titulado a esta reflexión, le he titulado ¿qué hacer? A manera de pregunta. Y a continuación, ahí mismo, a renglón seguido, como se dice, creer. Leo nuevamente el título en esta ocasión: ¿qué hacer? Creer, a manera de exclamación. Creer. Voy a estar compartiendo sobre la temática, la necesidad espiritual que solo Dios puede llenar en los que le buscan de verdad o le buscan con fe. Voy a repetir el tema: la necesidad espiritual que solo Dios puede llenar en los que le buscan de verdad o le buscan con fe. He hecho una lectura bíblica y dijo en cierta ocasión
San Agustín, como se lo conoce, Agustín de Hipona, aquel famoso teólogo del siglo IV, dijo: nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Voy a repetir ese pensamiento de Agustín de Hipona. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Este pensamiento revela una realidad en los seres humanos, que hemos sido creados para tener comunión con nuestro Padre Celestial, con Dios directamente, y que hay una necesidad interior en cada hombre y en cada mujer que ha nacido sobre la faz de la tierra, que debe de ser saciada, que debe de ser satisfecha, y es la necesidad de orden espiritual. Es muy importante que nosotros como creyentes y aquellos que están interesados o se sienten atraídos a la fe cristiana, y es mi intención, por eso dije al comienzo intencionalmente, voy a estar hablando en dos líneas, en dos direcciones, que usted pueda saber, mi amigo, que no solamente somos materia, que no solamente hemos sido creados para suplir o vivimos para suplir necesidades de orden físico. Y quiero referirme, por ejemplo, a la muy conocida pirámide de Maslow, donde se establecen ciertas escalas o niveles de necesidades que todo ser humano tiene. Y se menciona en el plano inferior las necesidades fisiológicas. Todas las tenemos, como hambre, sed, etc. Hay necesidades de orden social. Necesitamos la compañía de otros. Se conoce que los seres humanos también, en el plano social, somos denominados seres gregarios. Es decir, que necesitamos congregarnos y reunirnos con otros. Rara vez, o en ocasiones extremas, o podríamos llamar excepcionales, gente decide vivir en una montaña solo, sin la compañía de nadie. Eso es una excepción realmente. Todos nosotros, los seres humanos, procuramos satisfacer esta necesidad social de compartir con otros seres iguales. También hay necesidades en esta pirámide de Maslow. Se menciona una necesidad de autorrealización. Es decir, todos nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios para poder avanzar, para poder desarrollarnos, para poder cumplir metas, sueños y anhelos. Y esto es esta necesidad de autorrealización. Se mencionan algunas otras en esta pirámide de Maslow, que es trazada indiscutiblemente en el plano humano, donde no se toma en cuenta, aunque hay una parte donde se habla del plano moral. Y cuando yo estaba reflexionando esto, una necesidad moral, bueno, yo creería que hasta los animalitos de alguna manera entienden de manera instintiva que a su amo no le muerden o no lo van a atacar así de fácil, pero a un extraño, y más todavía alguien que pretende agredir a su amo, es conocido que muchos de las mascotas, especialmente perros, por decirlo así, salen en defensa de sus amos. Instintivamente, repito, tienen un sentido de lo que es hacer el bien y el mal, podríamos llamarle, tienen algo de moral. Pero más allá de la moral que el ser humano pueda tener, no se menciona, obviamente, en esta pirámide de Maslow una necesidad espiritual, más directamente hablando, pero que existe en el ser humano. Y por eso Agustín dijo: no estaremos tranquilos, no estarás tranquilo hasta cuando no vaya a tu presencia. Y hay algo dentro de cada ser humano que lo mueve de una u otra manera a buscar llenar esa necesidad espiritual. Y yo me quiero referir justamente a esa necesidad de orden espiritual que está en cada hombre y en cada mujer que ha sido creado y que está o ha nacido en esta tierra. Y me refiero a la necesidad espiritual que solo Dios puede llenar en los que le buscan con fe sincera, le buscan con fe verdadera. Quiero referirme en el pasaje, por ejemplo, en primer lugar, a un tal Cornelio, un centurión, dice de la guardia la italiana. Estoy hablando en el periodo de la iglesia primitiva, los primeros 100 años de la iglesia. Probablemente esto sucedería en los años 40 o 50, vamos a ponerlo así. Pero dice la escritura, y cuando vamos a la palabra de Dios y a los evangelios, vamos a tener mucha evidencia de que, en vista de que los judíos en el periodo de la era cristiana las iglesias o los judíos se habían diseminado en diferentes centros de reunión conocidos como sinagoga, y la fe judía, ya que estaba bajo dominio romano
todo ese territorio de Palestina, muchos de los soldados que estaban en destacamentos y atrincherados en aquellos lugares, de una u otra manera estaban conociendo la fe judía. Como sabemos, los gentiles paganos, como integrantes del Imperio Romano, soldados en este caso, un centurión, un capitán de la Guardia Romana, venían de un trasfondo cultural y religioso muy distinto. Los romanos en aquel entonces eran era una nación politeísta. Cuando nosotros podemos referirnos, por ejemplo, la historia universal registra el panteón romano y vamos a encontrar deidades, supuestamente, como Júpiter, como Diana, para citarle solamente dos. Y entonces, para ellos era algo totalmente nuevo que los judíos solamente adoraban al único Dios verdadero y se sintieron atraídos, y la Biblia registra y los evangelios registran que hubo muchos centuriones que trataron de congraciarse con los judíos también, porque tenían capacidad económica, tenían el poder militar y ayudaron a construir algunas sinagogas. Se registra, por ejemplo, en Mateo, en Lucas capítulo 7, que un tal centurión pidió ayuda, que su siervo estaba enfermo, y se acercó a los judíos, y luego los judíos fueron a darle a Jesús una buena referencia acerca de este centurión y le pidieron que por favor ayudase a este centurión cuyo siervo estaba delicado, estaba a punto de morir. Es decir, que los centuriones gozaban en algunos casos, estos guardias u oficiales de la Guardia Romana gozaban de un buen testimonio de piedad. Algunos eran considerados temerosos de Dios, es decir, que se sentían atraídos hacia la fe judía, inclusive algunos asistían a las sinagogas en calidad de temerosos de Dios. Hacemos una distinción aquí, no eran prosélitos, porque los prosélitos eran aquellos que, habiendo sido atraídos a la fe judía, decidían luego aceptar la fe y circuncidarse como cualquier otro judío. Estos temerosos mantenían esa simpatía por la fe judía y asistían a la sinagoga. Sin duda estaba entre ellos este llamado Cornelio, que dice la Escritura. Era un hombre con una necesidad insatisfecha. Cuando vemos el pasaje de la Biblia, dice que era un hombre, un oficial romano, alguien que estaba en autoridad, un individuo con una cultura y costumbres distintas, pero que tenía en su interior una necesidad del alma, una necesidad espiritual. Y dice que en cierta ocasión él estaba en ayunas, estaba en oración. Había escuchado seguramente el testimonio del Evangelio, como muchos otros romanos, inclusive estaba escudriñando un poquito más y me encontré que justamente a la hora novena, que es las 3 de la tarde para los judíos, era la hora del sacrificio vespertino, y justamente fue en la hora novena cuando Jesús expiró. Hay un relato en los evangelios muy detallado acerca de cuándo él fue crucificado, cuántas horas estuvo sobre la cruz y a qué hora aproximadamente él murió, justamente a la hora novena. Y dice también el relato del evangelio que hubo un centurión que estaba ahí presente en el momento de la crucifixión, y entre otros soldados judíos declararon también que Jesús ciertamente este es el Hijo de Dios. Cuando vieron esa manifestación del Hijo de Dios, no renegar en la cruz del Calvario, más bien pedir que el Padre perdonase a sus transgresores, a sus ofensores, a aquellos que estaban castigándole en esa cruz de muerte. Sin embargo, este centurión reconoce la deidad de Jesús desde ese momento. No sabemos si se trata del mismo centurión, insisto, no hay evidencias y no podría especular sobre esto, pero sí podría decirles que habían muchos en el territorio de Palestina, y en esto sí me sostengo por la evidencia bíblica, que habían escuchado el mensaje del Evangelio, que estaban, podríamos decir, muy cerca de ser salvos, pero que necesitaban todavía escuchar el mensaje completo, la exposición de parte o de los labios de un mensajero autorizado, de un portavoz del Evangelio, en este caso Simón Pedro, el apóstol Pedro, como nosotros lo conocemos. Y entonces me muevo al siguiente punto. Ya les mencioné acerca del panteón romano y quiero darles un poco más de detalle en cuanto a la religión de los gentiles o del paganismo, muy caracterizada por el sincretismo. ¿Qué es esto? Es una mezcla de creencias, nada establecido, sino que a través de las edades ellos van acuñando ciertas creencias, van descartando otras. Con el paso del tiempo, esto es lo que podríamos llamar un sincretismo religioso, y es lo que se evidenció o se ha evidenciado en las naciones paganas a través de la historia de la humanidad, una mezcla de creencias
pero muchas de ellas alejadas totalmente de la verdadera revelación bíblica, que es lo que yo me propongo directamente y de manera muy intencional poder compartir con vosotros. Y entonces me muevo al segundo punto. Ya mencioné a Cornelio, el centurión de la Guardia Italiana, pero ahora tenemos la figura o la persona de Simón Pedro. Aquí le he puesto un portador de buenas nuevas. Ahí lo tenemos nuevamente en escena, al apóstol Pedro, nada más ni nada menos. Pero dice la Escritura y el relato bíblico, del cual solamente yo he leído los primeros 6 versículos, que cuando fue llamado Pedro para, aceptando la invitación de Cornelio, porque mientras Cornelio oraba, hacía ayuno en su casa, recibió una visión de un ángel. Y el ángel le dijo: envía a tus siervos, a tus soldados, para que traigan a Pedro, al apóstol, porque él te hablará, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y por eso yo quiero que usted tenga presente esa frase, que la voy a estar repitiendo también algunas veces. El ángel le dice: él te dirá, refiriéndose a Pedro, lo que es necesario que hagas. Cuando se habla de necesario, yo ligo esa palabra con la necesidad que le mencioné y le estoy mencionando como tema. Es decir, la necesidad espiritual que había en Cornelio, que no había sido satisfecha a pesar de venir de una cultura religiosa, a pesar de haber escuchado sobre la religión judía en territorio de Palestina, a pesar de haber demostrado atracción por la religión judía, a pesar de comenzar de ser un hombre piadoso y caracterizarse por hacer buenas obras y ayudar a los más necesitados, podríamos decir. Sin embargo, todavía no estaba completo. Todavía tenía una necesidad que requería ser satisfecha. Y ahí es donde entra en escena la obra del Señor. También quiero mencionar ahora una definición clara de lo que es la fe cristiana y lo que muchos conocemos como religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa unir. Y es lo que el hombre ha procurado hacer mientras ha vivido sobre la faz de la tierra. Basado en esa necesidad inherente de la cual estamos mencionando, esa necesidad espiritual, a través de las edades, el hombre ha procurado de alguna manera alcanzar a Dios y ha tratado de hacerlo a través de actos, a través de obras, como en este caso sacrificios, limosnas, obras de bondad, ayunos, etc. Y en ciertas ocasiones podríamos decir, esto no es del todo malo, pero no es completo, no está en la revelación, no se encuadra dentro de la revelación bíblica. Y es lo que yo procuro a través de la Escritura, que usted y yo podamos tener bien en claro. Religión es religare, es lo que el hombre intenta hacer para Dios. En cambio, lo que Dios intenta tener con la humanidad desde sus inicios es una relación. Es decir, que no es de aquí para allá, primeramente, sino que el movimiento o la acción, la dinámica, nos viene desde el cielo, de la revelación, para que el hombre pueda creer y luego relacionarse con el Creador. Es muy distinta la figura entre una religión y la fe cristiana en ese sentido. Y entonces cuando Pedro también es avisado a través de una visión que tenía que acudir a esa cita con Cornelio, dice la Escritura que cuando él llega, y voy al punto aquí, dice el número 2, Simón Pedro, un portador de buenas nuevas, finalmente él llega. Estaba en Jope, en una ciudad, y va a Cesarea, es donde estaba el destacamento romano y donde probablemente estaba la casa. Como un centurión de la guardia, quizás era un hombre que vivía con ciertas comodidades, porque cuando se describe el pasaje, dice que él había convocado a muchos de sus parientes y a sus amigos más íntimos. Y cuando Pedro abre o le abren la puerta, él se encuentra con un grupo numeroso. Significa que él tenía una sala. Recuerden que en Judea había mucha pobreza en ese entonces y nadie tendría así nomás de los propios, de los nativos, una comodidad, a menos que sea un recaudador de impuestos. Pero en el caso de Cornelio, él tenía una casa con una sala muy amplia y tenía una gran cantidad de gente dentro. Y cuando Simón Pedro entra, apenas lo recibe Cornelio en la puerta, dice que Cornelio se postró a los pies de Jesús. Y entonces sucede algo aquí. Dice que Pedro le dice a Cornelio: levántate, porque yo también soy hombre como tú. Dice la Escritura que Cornelio se postró para adorarle. Recuerden,
Recuerden la cosmovisión que tenía Cornelio. Recuerden la procedencia de Cornelio. Venía creyendo en el panteón de sus dioses, en la casa de los dioses, lo significa la palabra panteón romano. Y entonces él pensó que este Pedro era una figura probablemente divina, un ser divino, y se postró. Pero el pasaje de la Biblia dice que Pedro lo tomó de la mano y le dijo: levántate, porque yo soy hombre. Y entonces ahí tenemos una verdad, y muy a propósito, intencionalmente, que solamente a Dios hay que adorar. Y es lo que los apóstoles lo sabían muy bien. Con eso podríamos decir, echamos en tierra toda veneración. La Escritura nos da la certeza que solamente a Dios hay que adorar. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es solamente Dios. Solamente a Él tenemos que adorar, solamente al Señor. Ante Él te postrarás y solamente a Él servirás. Pedro solamente es humano y no divino para ser adorado. Era tan solamente un testigo de Jesús el resucitado, como cualquiera de los apóstoles, los 12 y la iglesia cristiana a través de las edades, en estos 2000 años de cristianismo que podríamos decir, entendemos por las Escrituras que somos llamados solamente para dar testimonio de Jesús, del Cristo resucitado, el Salvador del mundo, aquel que el centurión que estaba bajo la cruz de Cristo pudo decir: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Eso es dar un testimonio acerca de Jesús, el Cristo que murió en la cruz, que resucitó, que murió, resucitó, ascendió a los cielos y vendrá a la tierra, vendrá por la iglesia, vendrá por segunda vez. Encargado de decir, y aquí voy a enfatizar esta parte, encargado de decir, Pedro dice: el Señor nos comisionó a nosotros, a los apóstoles más directamente, para predicar y para testificar lo que era necesario hacer. Recuerden, Cornelio había hecho algunas cosas buenas, pero no, su alma, podríamos decir como el salmista en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed. El sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. El salmista hace un símil, una comparación allí, para compararse con aquel animalito, con aquel cuadrúpedo, con aquel venado, que sediento por los parajes, al percibir, al olfatear alguna corriente o riachuelo, brama, muge, al sentir esa necesidad de saciar esa sed propia fisiológica de cualquier animalito también. Así dice el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Es decir, que hay una necesidad espiritual que requiere ser saciada. Y Cornelio sintió esa necesidad, la tenía como cualquier ser humano. Y estaba dando pasos, pero no estaban completos o no estaban bien dados. Necesitaba la revelación divina que un portador, en este caso un portador del mensaje como Simón Pedro, el apóstol Pedro, tenía que compartirle con exactitud y con cabalidad. Por eso el mensaje enfatiza lo que es necesario que hagas. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? ¿A qué se refiere lo que es necesario que haga? Mucha gente podría decir: habrá que hacer un sacrificio, habrá que hacer una procesión, habrá que hacer una misa, habrá que hacer una novena, habrá que rezar unas cuantas Ave María. No se refería a eso. De lo contrario, ellos nos los hubiesen dejado. No, el hacer era el creer. Cuando nosotros leemos adelante, simplemente lo que Pedro hace es predicarle el Evangelio de Cristo. Y yo voy a ir de inmediato a 3 ideas principales de ese mensaje contundente que Pedro predicó en la casa de Cornelio. Dice en el punto 3, Evangelio, un mensaje único de actualidad y relevancia. Y yo voy a enfatizar esto hasta cuando Dios me permita predicar esta palabra, la palabra del Señor. El Evangelio no pierde, no ha perdido ni perderá eficacia, no perderá actualidad, no perderá relevancia, no perderá la contundencia. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese Evangelio donde se habla, y aquí voy a los puntos doctrinales y cardinales de este Evangelio, que ha sido predicado por durante los 2000 años y sigue siendo registrado en esta bendita palabra, la Biblia. Jesucristo es el Señor de todos. Primera gran verdad que Pedro predica en la casa de Cornelio. Recuerden la cosmovisión de Cornelio y de los que estaban allí, paganos, gentiles, familiares y amigos, en una casa grande.
habían escuchado acerca de, habían adorado inclusive al César. Estaban bajo las órdenes del emperador romano. Los romanos tenían ese panteón, esa casa de dioses. Muchos de ellos se postraban a dioses de la guerra, veneraban. Muchos de ellos consideraban señores y dioses a ellos, a estos. Pero Pedro le dice que solamente Jesucristo es el Señor de todos. Lo que le está diciendo, hay que hacer a un lado todas esas creencias y poner solamente la mirada en el único, que es verdaderamente el Señor, Cristo Jesús, el Salvador. Él es el verdadero amo. Ante Él es que hay que rendirse. A Él es el que hay que venerar, hay que adorar. A Él hay que rendirle pleitesía. En Él hay que creer, en Él hay que depositar la fe por la obra que Él hizo. Él es la revelación completa. Él es el enviado de Dios, el unigénito del Padre, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Él es en quien hay que creer. Es decir, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Me imagino preguntaba Cornelio y la gente. ¿Hay que añadir algún otro sacrificio, alguna otra pieza de dogma? ¿Algún otro artículo de fe? No, lo único que tienes que hacer es creer. Creer que Jesucristo es el Señor de todos. Luego le dice, y que ha sido puesto como juez de vivos y muertos. Escuché esta parte. Porque en el sincretismo religioso que mencioné hace un momento y que se sigue dando en el mundo a causa, como mencioné la semana anterior, del desconocimiento. La gente hace mezclas de artículos de fe. Muchos de ellos se inventan y no se sostienen con el tiempo. Entran como modas y luego desaparecen porque no están asentados sobre la revelación. Por eso le conozco como sincretismo religioso, y muchos atribuyen a divinidades a hombres o mujeres que han existido sobre esta tierra y que de pronto han tenido un carácter de santidad contra el cual nosotros no podríamos irnos. Es decir, que han vivido en santidad, pero no por ello. Es decir, que se han abstenido de los deseos de la carne, que han obedecido de alguna manera los principios de Dios, que se han guardado del mal, podríamos decir también, pero no por ello, porque han llevado una vida santa o piadosa o bondadosa. No por esto podríamos ya nosotros los seres humanos elevarlos a los altares y luego venerarlos y postrarnos delante de Él. Y muchas veces entrar a ellos para hacer intercesión, la intercesión supuestamente de los santos, que ellos intercedan ante el Padre, que intercedan aún hasta por los muertos. Lejos de ser así, la Biblia nos habla de eso. Por eso Pedro es directo y le dice que a Jesucristo ha sido puesto como juez. No dice jueces, dice juez de vivos y de muertos. Dicho de otra manera, es a Él a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas en esta vida y en la postrera. Le vamos a tener que rendir cuentas al juez. Y estaba pensando en esto porque tenemos un concepto, creo todos nosotros, sin necesidad de haber estudiado leyes, por la vida ordinaria, cotidiana, común que todos nosotros llevamos, entendemos de alguna manera el sistema judicial de nuestras naciones. Unos mejores que otros, o otros más corruptos que otros, como quiera que sea. Pero no me podría imaginar a un miembro de la guardia policíaca o del cuerpo policíaco, un soldado raso, lo que sea, entrando a una cárcel y pidiendo las llaves para liberar a un famoso narcotraficante o un peligroso criminal. Y decir, no, deme la llave que yo voy a abrir y voy a dejar libertad. No podría proceder porque no tiene la autoridad para hacerlo. No tiene la autoridad, ni los que están velando, los veladores, van a darle la llave para que pueda ser excarcelado el criminal. Si no viene de una orden de un juez, solamente este criminal va a poder ser excarcelado. Es exactamente lo que podríamos entender. El que tiene la autoridad para dar salvación y para juzgar a los vivos y a los muertos se llama Jesucristo. El juicio le ha sido entregado a Él. Es lo que dice la Escritura. Y Él juzgará, va a juzgar a la iglesia en el tribunal de Cristo y va a juzgar a aquellos que no se hayan arrepentido en el gran juicio del trono blanco en los días finales. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Pero tenemos un tercer punto allí. Los que en Él creen recibirán perdón de pecados. Y yo me he quedado con esas tres
ideas o piezas doctrinales concisas, contundentes, claras, que deben y deberían ser asimiladas por todos nosotros los oyentes, los que estamos en la fe cristiana y los que simpatizan con ella, haciendo a un lado cualquier otra creencia o cualquier otro dogma que no esté afirmado o reafirmado o confirmado en la bendita palabra del Señor. Y esta tercera pieza doctrinal es: los que creen en Él recibirán perdón de pecados, que de alguna manera la semana anterior creo que mencioné, pero aquí está nuevamente en el mensaje del Evangelio predicado por Pedro en casa de Cornelio. Los que creen en Cristo, los que creen en Cristo recibirán perdón de pecados. Es decir que a Cornelio y su familia y sus amistades, a pesar de todos los actos de bondad que habían realizado, a pesar de todas las obras de amor que habían hecho a favor de los necesitados, a pesar de todas las prácticas y disciplinas religiosas, y este hombre muy devoto, muy piadoso, oraba, ayunaba, no le fue suficiente. Estaba solamente practicando una religión. Recuerden, es hacer actos, realizar actos tratando de llegar a Dios. Pero a Dios no podemos llegar a través de actos, porque somos pecadores necesitados. A Dios solamente podemos llegar a través de la persona de su Hijo Jesucristo el Salvador. Ese es el mensaje, es la columna vertebral del Evangelio. Hay una necesidad espiritual, insisto, en cada hombre y en cada mujer. Lo dijo Agustín de Hipona. No estaremos tranquilos hasta cuando no volvamos a Él. No nos podemos conformar, según la pirámide de Maslow, a satisfacer las necesidades de orden fisiológico. Los animalitos también tienen sed y tienen hambre. Pero el alma de ellos no tienen alma, solamente son cuerpos que darán en esta tierra. Cualquiera de los mamíferos, cualquiera de las aves, cualquiera de los reptiles tiene una vida y desaparecerá para siempre. Pero nosotros fuimos creados para vida eterna. Ese es el plan original que fue creado en el Edén para Adán y Eva, que vivan ellos eternamente. El pecado se introdujo en el huerto. La desobediencia fue el resultado de la consecuencia del castigo y de la muerte, como consecuencia de la desobediencia y del pecado. Pero Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por eso le fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble. Ahí está la categoría de Él como Señor. Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Dice la Escritura que Pedro estaba predicando este mensaje y cuando de repente cayó el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban allí, es decir, a Cornelio y a todos los que se habían reunido. La conclusión es que todos ellos creyeron. Ellos pensaban que Pedro les iba a decir algo que tenían que hacer. Y lo que tenían que hacer era creer. Escucha una gran diferencia entre querer hacer y agradar a Dios con nuestros propios medios. Hay mucha gente en esta humanidad que intenta agradar a Dios a su propia manera, a su antojo. Pero no es como nosotros pensamos o ideamos la religión, sino como ya nos ha venido revelada, ya nos ha sido revelada. El Evangelio ya está a nuestro alcance, sigue siendo predicado. Estamos viviendo en tiempos decisivos para esta humanidad. Estamos viviendo en tiempos críticos, estamos viviendo en los tiempos límites. Cualquier cosa podría suceder. Cristo está a las puertas. Él está llamando a una humanidad al arrepentimiento. Es necesario que nos volvamos al mensaje central del Evangelio, que Pedro y los otros apóstoles y también la iglesia cristiana que se ha afirmado en la Escritura sigue siendo predicado este Evangelio y será predicado hasta el fin. Entonces dice la Escritura, vendrá el fin. Necesitamos afirmarnos en la fe del Evangelio, y si hay una aplicación para nosotros los creyentes es movernos, afirmarnos y consolidarnos en la fe del Evangelio. Si hay una aplicación para nosotros los creyentes, es que usted y yo, mi hermano, necesitamos continuar hoy más que nunca, preparándonos, santificándonos y decidiéndonos a compartir con aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso le pido en el amor de Jesús que usted comparta con sus familiares este mensaje, con sus amistades. Pásele. Los que tienen Facebook, los que tenemos Facebook, los que tenemos WhatsApp.
muchos de nosotros compartimos mensajes de texto y otras cosas, videos inclusive. Pues yo creo que este sería un mensaje que usted podría y debería compartir con aquellos que se supone que están en Cristo, pero que muchos todavía están viviendo una vida muy floja en la fe. Y piensan que solamente por sus buenas obras o por no hacer cosas malas, entre comillas, ya se ha ganado a alguien un espacio en el reino de los cielos. Yo creo que no se trata solamente de querer hacer. Es cierto, primero creemos y luego vienen las buenas obras. Primero creemos y luego vienen las buenas obras. La religión dice hagamos buenas obras y luego vamos a alcanzar el reino. No. La fe sin obras está muerta, ciertamente. Pero necesitamos creer primeramente. Poner nuestra fe completa y única, exclusivamente en Jesús el Hijo de Dios. Y para los amigos, les dije de entrada, a los amigos con todo respeto, pero de manera muy intencionada, estoy tratando de compartir con ustedes lo que dice la Escritura para que podamos aclarar. Sí, necesitamos aclarar definitivamente. Y por qué no decirlo, rebatir con las Escrituras cualquier dogma o práctica religiosa que carece de verdadero sustento bíblico y que por tanto son erradas. Escuche bien, mi amigo. Son erradas, y este término podría parecer un poco difícil quizás, pero son consideradas heréticas, es decir, herejías. Prácticas erradas, dogmas que han sido acuñados a través del paso de los tiempos por la religión y las religiones. Una mezcla, como lo dije al inicio, una mezcla de creencias, y es lo que la religión como producto nos ha entregado. Pero muchos desconocen la verdad bíblica. Y yo voy a ser muy insistente y también voy a compartir acerca, y hoy les hablé un poco acerca de la equivocada veneración a los santos, cuando Pedro levanta a Cornelio y le dice, no te postres ni me adores porque soy hombre. Y eso es muy importante que usted lo tenga en su mente y lo consulte con la Biblia, capítulo 10 del libro de los Hechos. También he mencionado acerca del ángel que se le presenta a Cornelio, y la Biblia habla acerca de estos seres espirituales creados, porque los ángeles son criaturas, por ende tampoco pueden ser adorados. En esta ocasión Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis se postra delante del ángel, y el ángel también le dice, levántate porque yo también soy servidor. Y de hecho es lo que dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, que han sido enviados como al servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Escucha bien, los ángeles son mensajeros, son espíritus ministradores que han sido enviados para ayudar a aquellos que son herederos de la salvación, aquellos que van a heredar o alcanzar la salvación. Es decir, que fue enviado un ángel a Cornelio porque Dios tenía preparado, fue enviado ese mensajero porque Dios tenía preparado el regalo de la salvación a este hombre, que aunque buscaba con sinceridad saciar esa sed interior que tenía, como cualquiera de nosotros, desconocía la forma en que debía hacerlo. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero le faltaba lo más importante, creer en el Evangelio, creer en Jesucristo el Salvador, que Él es el Señor de todo, que Él es el juez de los vivos y los muertos, y que la fe en Él puede dar al hombre el perdón de los pecados. Con esto yo quiero cerrar, pero quiero animarte a que tú puedas entregar tu vida, mi amigo, a Cristo Jesús. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre afuera en el mundo. En el Evangelio no hay oscuridad. La oscuridad se vivió en la cruz del Calvario. Dice que el Señor Jesús fue puesto en la cruz a la hora sexta. No, a la hora sexta, sí bien digo. A la hora tercera fue puesta. Significa eso a las 9 de la mañana. Porque la hora judía corría desde las 6 de la mañana. A la hora tercera fue crucificado. Y a la hora sexta, es decir, al mediodía, el mundo en aquel lugar, en Judea, donde estaba siendo crucificado, se llenó de tinieblas. Fue un tiempo de oscuridad totalmente, porque Cristo estaba llevando sobre su cuerpo en el madero los pecados del mundo. Las tinieblas, la oscuridad habían llenado ese lugar, ese espacio. Pero en la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, cuando Cristo, y el relato del Evangelio, me estoy remitiendo al relato de los Evangelios, Cristo finalmente expiró, es cuando se consuma la obra, cuando Cristo dice consumado es, lo que significa que Él entregó su vida en sacrificio, y los pecados de aquellos que creen en su nombre, son perdonados. Todo aquel que pone su confianza y su fe en Él.
los pecados son perdonados. Fue la hora donde se sella la victoria, aunque el triunfo final y definitivo se consolida 3 días después, cuando Él se levanta de entre los muertos, la resurrección de Cristo. Sin embargo, ya se avisoraba desde ese momento que fue consumado, el sacrificio de Cristo es aceptado por el Padre, su muerte, su entrega, su vida entera, el derramamiento de su sangre. Los pecados han sido redimidos por esa sangre siguen siendo redimidos, sigue siendo efectiva, sigue actuando. La sangre de Cristo tiene poder, mi amigo. Si tú escuchas este mensaje, tienes oportunidad mientras estás en vida. Jesús es el juez de vivos y de muertos. Ahora le rendimos cuenta, podemos acudir a Él y ponernos a cuenta con Él y pedirle perdón. Pon tu confianza en Él y pídele que te limpie con su sangre y te va a perdonar y te va a hacer un hombre o una mujer nueva para su gloria. Mi hermano y mi amigo que me escuchan, mi hermano querido, afírmate en la fe. Llénate de la presencia de Dios y habla este evangelio sin cesar en estos tiempos. Preparémonos, porque podrían venir tiempos más difíciles, pero la iglesia vamos a escapar, los creyentes vamos a salir. Él vendrá pronto, vendrá por su pueblo. Tenemos que estar preparados. Bienaventurados aquellos que cuando Él llegue los encuentre haciendo así. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Y hermano, te bendigo en el nombre de Jesús y adelante. Su servidor, el servidor de Cristo, Pastor Harry Villasís, te extiende un abrazo fuerte a la distancia. Que Dios te bendiga y te guarde. Y adelante en el Señor. No desmayes.